noches, bienvenidos al podcast El arte de ser diferente. Como primer episodio trataremos el trastorno del espectro autista. Estamos con la licenciada María Fernanda Arellano Tijero. Buenas noches. Usted es licenciada en psicología y acompañante terapéutica en el Colegio San Luis González. Sí. ¿Qué es un acompañante terapeuta? Un acompañante terapéutico es quien acompaña, quien es el soporte en el día a día de la persona que tiene el diagnóstico de autismo, ¿no? Él le aporta seguridad, hace que prevalezcan los derechos del menor y eso, ¿no? Su soporte en el contexto en el que se desarrolla. ¿Usted como psicóloga conoce estrategias para abordar una crisis de TEA? Sí, de igual forma el espectro es muy amplio, entonces cada persona que tiene el diagnóstico tiene un sistema de funcionamiento a nivel cognitivo diferente, ¿no? Una crisis que tiene una persona X no la va a tener la misma persona Y, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, no van a ser las mismas estrategias para una persona y las mismas estrategias para otra, ¿no? Conforme avanza el tiempo, se va conociendo qué es lo que más le ayuda, qué tipo de estrategias le ayudan. Algunos son más visuales, entonces, por ejemplo, los pictogramas, ¿no? Los pictogramas les ayudan a determinadas personas, ¿no? Dentro de los pictogramas también tenemos los animados y los que son también reales, ¿no? Que son los que últimamente se están viendo que es una estrategia que les ayuda bastante, a regularse. De repente también llevarlo a un espacio de calma, ¿no? Separarlo del ambiente donde está fomentándose la crisis para llevarlo a un espacio de calma y se pueda regular, ¿no? Son diferentes según los signos que presenten, ¿no? Es quien ve esos signos, quien puede pedir ayuda y puede conocer más del tema para poder evaluarlo, ¿no? Quien hace la evaluación es un neuropediatra, en el caso sean niños, o un neurólogo, en el caso sean adultos. Pero normalmente se presencian los signos que te digo en la niñez. Y también en la edad temprana. Incluso en la edad temprana. Como por ejemplo, las estereotipas de ponerse rígidos, el aleteo, el retraso que hay en las funciones cognitivas como el gateo, el balbuceo. ¿Qué tipos de apoyo y terapia son más efectivos para estos niños? Bueno, hay infinidad de terapias que se pueden dar, ¿no? Pero yo creo que la conductual, la terapia ocupacional y la terapia de comunicación, que es diferente a la del lenguaje, son las más acertadas. Son las más acertadas para que el niño pueda tener un desarrollo funcional a lo largo del tiempo y pueda ser alguien independiente, ¿no? Que eso es lo que se busca en los niños. ¿Cómo afecta el TEA en el lenguaje de comunicación? ¿Cómo afecta el TEA en el lenguaje? En el lenguaje, dependiendo del nivel, pueden llegar incluso a ser no verbales, o sea, no hablar. Esto dependiendo qué tanto se desarrolle un tipo de terapia, ¿no? De lenguaje, para que puedan reforzar y así no se quede en un nivel estático, ¿no? De no hablo nunca más, ¿no? Porque con terapia se puede lograr el habla. Sí hay un nivel, según el nivel, ¿no? Y luego está la comunicación, que es diferente, ¿no? Es la forma en cómo el niño comunica lo que le está pasando. Entonces ahí sí tienen que tener un tipo de terapia sobre eso en específico, porque muchas veces los niños no saben cómo comunicar. O sea, por ejemplo, más que todo los niños con TEA, ¿no? Toman como si fueran de ellos las cosas que les pasan a otras personas, ¿no? Vio que a un niño le cayó una pelota. Entonces después de un rato lo cuentan, pero como si hubiera sido de ellos.
Entonces, esa es la idea de que se fomente una comunicación asertiva y adecuada para con los demás. ¿Qué podemos evitar para tratar a un niño con TEA? ¿Qué podemos evitar? Para empezar, ellos son personas que necesitan de empatía, ¿no? Debemos de evitar hacer comentarios como que pobrecito, que él no va a lograr, no es un niño como los demás, no, porque sienten y eso es la mayor afectación que pueden sentir. Entonces hay que evitar hacer esos comentarios en primera instancia. En segundo lugar, si sabemos que, por ejemplo, un lugar con bastante gente, un lugar con muchos estímulos auditivos, con muchos estímulos visuales, va a hacer que el niño se desregule, tenemos que evitar eso. De cierta forma es bueno llevarlos y anteponerlos a ciertas situaciones que de repente lo van a ayudar a más adelante aprender a manejarse en esas situaciones, ¿no? Pero no llegar al extremo de llegarlo, por ejemplo, a una procesión, ¿no? A un concierto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el cuidado integral del niño. Inclusive en las fiestas, ¿no? Como por ejemplo en Año Nuevo, Navidad. Exacto. Es mejor prever para evitar esas crisis que más que todo les afectan a ellos. ¿Y el TEA se manifiesta diferente en todos los niños? Sí, todos los niños son diferentes. Te vuelvo a repetir, es un espectro muy extenso, donde se está conociendo nuevos signos que se presentan ahora, ¿no? Que antes de repente no lo notaban. También se evalúa según el nivel, hay nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? El nivel 1 son muy pocos los signos que presentan, ¿no? Y así, todos son diferentes, todos los niños son diferentes. Sí presentan algunos rasgos, pero muy poco, ¿no? O sea, de repente sí, o no le gusta mucho el ruido, o no le gusta mucho la gente, o el aleteo, pero va más allá, ¿no? De repente su nivel funcional, uno habla de forma distinta, aquel otro habla de forma distinta, uno tiene un nivel de comunicación diferente al otro. Todos son diferentes. ¿Y qué mitos usted conoce sobre el TEA? Bueno, actualmente la mayor parte de las personas dicen que el TEA surge de las vacunas, ¿no? Vemos un aumento en diagnosticados, entonces piensan que es por las vacunas. Esa es una. Después también que una persona con TEA no puede continuar su vida normal, ¿no? Que no puede llegar a ser una persona independiente, cuando eso es mentira. Un niño con TEA o con algún tipo de diagnóstico, si es que recibe las terapias adecuadas, si es que recibe el apoyo emocional adecuado, es capaz de lograrlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro mito puede ser de que son niños que tienen algún tipo de retraso mental, ¿no? Entonces creo que uno de los mayores conceptos que tienen las personas de ellos, y esto es totalmente mentira, porque hay niños que tienen el diagnóstico y son capos así, o sea, si su focalización se encuentra en el sistema digestivo, pueden ser unos doctores A1, o sea, no hay que subestimarlos nunca. Te puedo hablar de estos 3 mitos que son los más conocidos. ¿Cuál sería el mayor reto que enfrentan las familias con un miembro con TEA? Creo que ahora actualmente el diagnóstico adecuado a la edad adecuada, ¿no? Para poder abordarlo de forma asertiva. Creo que todas las familias pasan por un proceso para aceptar este diagnóstico. De alguna forma la aceptación puede ser con un plazo de tiempo extenso o corto,
¿no? Todas las familias tienen diferentes tipos de aceptación. Ese es uno, ¿no? Luego también está la falta de recursos, ¿no? Actualmente en Piura, te hablo de la región, ¿no? No hay los recursos adecuados. Por ejemplo, una terapeuta de comunicación, solamente hay una aquí en Piura, solo una, cuando deberían de haber más personal capacitado, ¿no? Entonces ahí es donde viene la frustración de los padres, ¿no? O conseguir quién será la mejor terapeuta para mi hijo, o cuál será la mejor decisión para mi hijo, lo mando al colegio, no lo mando al colegio. ¿Y por qué tienen miedo de enviarlos al colegio? Porque muchas veces también la falta de empatía de las personas es muy, muy importante para que ellos puedan aceptar esto, ¿no? Entonces, como no la tienen, es difícil, ¿no? Se hace más difícil aún la situación para ellos. Claro. ¿Y se puede confundir el TEA con otros tipos de trastorno? Tiene rasgos similares, por ejemplo, a los del TDAH, pero siempre tiene que hacer una evaluación, ¿no? Que cumpla con todos los rasgos, con todas las con todos los signos, para que pueda, y sobre todo con el tiempo, ¿no? De igual forma también existen casos donde hay comorbilidad, por ejemplo, el TEA con el TDAH, que también tienen signos iguales, parecidos, pero se caracterizan por consignas en específico para diferenciarlos, ¿no? Ajá, pero eso, como te digo, lo hace un especialista, o en este caso puede ser un neuropediatra o un neurólogo. ¿Y puede hablarme de los niveles del TEA? Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? En el nivel 1 están los niños o las personas que tienen rasgos poco perceptibles para los demás, ¿no? Que pueden pasar por desapercibidos dentro de la sociedad. Ajá. El nivel 2 ya es un poco más avanzado, y el nivel 3 es donde están los niños o las personas no verbales. Con agresividad también. Sí, exacto, pero todo es manejable, ¿no? Manejable según las terapias que puedan. Como te digo, siempre hay que hacer énfasis en eso, porque no hay que caracterizarlos como algo malo, claro, ¿no? Como una enfermedad, que también me hablabas de los mitos. Eso también dicen, ¿no? Que es una enfermedad, y no lo es. Córtalo. Conté a tener amigos o una pareja inclusive en un futuro. Sí, es porque yo podría hacer la contrapregunta de por qué no podría tenerla. Es una persona que tiene las capacidades para desarrollar y poder así tener una vida independiente, con las amistades que nacen dentro del largo de su vida, ¿no? Incluso pueden llegar a tener una relación. Creo que no hay impedimento para el amor, no, que puedan hacer, para la amistad, que puedan hacer, que pueda surgir de una persona con un diagnóstico de TEA, ¿no? Conozco a alguien cercano que tiene TEA nivel 1 y ya se va a casar. Sí. ¿Y la persona es de su mismo trastorno? ¿O? No, es una persona con un nivel cognitivo funcional. No tiene ningún tipo de diagnóstico. Y aquí es importante la inclusión. Sí, la inclusión me parece que es un tema un poco complicado de abordar, puesto que en la actualidad no tenemos una inclusión adecuada, no, una inclusión asertiva para los niños. No, la adaptación curricular no es la adecuada a un niño con TEA. Creen que una adecuación es ponerle una imagen grande. Creen que eso es la adecuación, cuando la adecuación es totalmente distinto, ¿no? Es adecuar tu plan de trabajo en base a las necesidades del niño, o en base a los cumplimientos que ha logrado el niño. Algunos colegios sí tratan pero aún falta más capacitación, mayor estudio por parte de las instituciones, ¿no? Y muchas veces son las acompañantes terapéuticas quienes son las encargadas. Bueno, en realidad no deberían de ser las encargadas, porque las encargadas deberían de ser las profesoras, pero sin embargo tienen que tomar el rol de profesora y
adecuar el material, ¿no? Por ejemplo, un niño que es bastante visual, ¿no? Que aprende visualmente con imágenes. Un texto, obviamente, va a hacer que llegue una crisis. Claro. Entonces, eso es lo que se busca evitar en el colegio. ¿Para qué? Para no exponer a los demás niños. Porque también, o sea, así como se pide respeto para el menor diagnosticado, también para los demás, ¿no? Se debe de cuidar la integridad de todos los niños. Y en una escuela, ¿cómo se podría educar a los niños sobre el TEA? Bueno, me parece que actualmente llevan tutoría. Creo que la persona más adecuada sería la psicóloga del colegio. Sobre todo que es el entorno donde se perciben los primeros momentos del menor diagnosticado, ¿no? Donde va a crear recuerdos. Entonces son las personas que deben de estar comprometidas, deben de tener conocimientos, así sean niños. Hay formas de que ellos entiendan lo que es el trastorno, ¿no? El espectro. Por ejemplo, ¿no? La psicóloga puede hacer un taller vivencial, ¿no? Un taller con diferentes estrategias para lograr que la atención de los niños esté y entiendan el objetivo de la sesión. Entonces, creo que es la primera forma de cómo crear concienciación en los niños, ¿no? Y más allá también, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los papás tienen un rol indispensable en los niños. Entonces, también hay que educar a los papás para que ellos aprendan y reflejen los conocimientos o el aprendizaje que tienen sobre el TEA en sus hijos, ¿no? Les enseñen a ser empáticos, les enseñen a ser amables, a que un abrazo no es malo, porque los niños con TEA también a veces tienden a abrazar a las personas. No solamente los que son TEA, los que son TDAH, los que son TDAH te abrazan muy fuerte. Entonces, eso es lo que deben de saber ellos, que no lo hacen por maldad o porque te quiero abrazar muy fuerte, sino porque a veces es una necesidad sensorial. ¿Y qué podemos hacer como sociedad para apoyar a los pacientes con este trastorno? Creo que la principal función de nosotros es ser empáticos, ¿no? Actualmente estamos en un mundo donde la empatía se ha perdido, donde ser amables con las personas en el día a día ya no hay forma de ser amables con las personas. Cada uno está en sus cosas. Entonces, nosotros como sociedad debemos de ser empáticos con la familia, no solamente con las personas con TEA, sino también con la familia, con su entorno social. Ver que, o sea, yo no puedo darle otra dificultad más a los que ellos ya están pasando, porque todo proceso es una lucha diaria. La lucha de ellos es constante. O sea, si por ejemplo, ¿no? Dejaron de la rutina de lado, se pierde la rutina, se perdió de tiempo donde nos ha costado pues no reforzarla. Ajá, exacto. Y nosotros aumentarle otro problema con nuestra negatividad o nuestra forma de ser egoístas, ¿no? Yo no quiero que te juntes con mi hija, o yo no quiero que estés cerca mío porque no sé qué me irás a hacer, no. Entonces eso es ser falta de ser humano, porque, por ejemplo, a mí no me gustaría yo estar en esa situación y que a mí me hagan lo mismo, no. Entonces también creo que como sociedad podemos, si está en nuestro alcance poder brindar, si tenemos conocimientos de lo que es el diagnóstico, comentarlo, ¿no? Porque eso de repente ayuda a que otra persona lo conozca y, en una situación donde se le presente, conocer a alguien con TEA, no lo aborde con miedo, no lo aborde con angustia o con que, oye, ¿qué me irá a hacer? No, sino lo abrace y así sea un mundo más amable y con amor, ¿no? Personal de salud podemos hacer un compromiso de... Sí, creo que es una de nuestra principal labor como personal de la salud, capacitarnos, hacer un compromiso para capacitarnos y poder hacer una inclusión adecuada para estos niños,
y sobre todo generar empatía entre nosotros mismos, ¿no? Noches nos encontramos con la alumna Anaí Herrera Reto de la Facultad de Psicología de la Universidad César Vallejo. Ella cursa el 7º ciclo. Anaí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué te motivó a ti a usted a estudiar psicología? La verdad, cuando recién ingresé a la universidad, en parte tenía como principio de conocimiento de conocer más acerca, en este caso, del cerebro humano, cómo la persona, digamos, reacciona ante diversos estímulos y aparte del comportamiento de ese mismo. En el tiempo que llevas estudiando acá, ¿has aprendido tienes conocimiento lo que es el trastorno del espectro autista y el trastorno de Asperger? Sí, la verdad, sí. Aparte de la universidad también llevé un curso más de profundidad, no sé si conoces acerca de ALAC, que consiste también en parte de lo que vendría a ser con los niños autistas, en este caso aprender a regular ante ellos y orientarlos desde su punto de vista. Para ti como estudiante, ¿cómo diagnosticarías a un niño con TEA o Asperger? La verdad, esto se diagnostica a partir de los 4 o 5 años. Esto se basa a su comportamiento desde muy pequeño. Sabemos que un niño, digamos, regular actúa de una manera de su comportamiento conforme a sus bases, pero en este caso un niño con trastorno de TEA o Asperger es distinto, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso sería la parada de pulsitas o al momento de que no habla de la manera correcta, solo balbucea o entre otros síntomas o signos que se pueden presentar en el niño. Para ti, ¿cómo ves tú, cuál sería la diferencia para ti entre Asperger y un autista, un niño con Asperger y un autista? ¿Cuáles serían las diferencias? En este caso, un niño con autismo es, digamos, un poco más notorio, en tanto en su comportamiento, y esto que va en base también con las terapias, pues en este caso que los padres tienen que estar ahí. En cambio, un niño con Asperger es un poco más complicado, digamos así, en lo cual tiene que tener mucha más ayuda por parte de profesionales, en este caso por los padres, y si asiste a un centro de educación que también tenga mucha tolerancia. Un niño con Asperger, se le detecta los síntomas, se ven cuando es pequeño o también se ve en la adolescencia, en la adultez. Mayormente se detecta cuando es pequeño, como mencioné anteriormente, por su tipo de comportamiento. En el mismo niño, pues se le lleva mayormente al terapeuta o en este caso a lo que es el doctor que le corresponde conforme a su edad, y este mismo en este caso induce a los padres de familia acerca de los signos y síntomas que está presentando el niño, que no son normales en este caso para su edad. Por ejemplo, la familia, ¿qué papel juega en un niño con autismo o TEA? En este caso la familia es un aporte mucho más mayor, con más peso, digamos, para el niño, ya que ellos implican desde el crecimiento, desde que son demasiado pequeños, hasta en este caso conforme va creciendo el niño. ¿Por qué? Porque ellos lo aportan, lo apoyan desde que son chicos, ya sea con las terapias o en este caso también apoyándolos, digamos, en casa o en la educación, teniendo en cuenta sus necesidades básicas. Para ti, como estudiante, por ejemplo, el niño con TEA, ¿tiene cura? La verdad no tiene cura. Esto mayormente, como mencioné, se lleva con terapias que lo ayudan al niño a vivir con este trastorno de su día a día, poder, digamos, ser más independiente por sí mismo cuando ya sea una persona adulta. O sea, el TEA no se cura. El TEA no se cura, solamente se controla. Se ayuda con terapia, como dice, ¿no? Y un niño con Asperger. Igual manera, no tiene cura, pero también se ayuda con las terapias, en este caso para que se independice por sí solo. Dime, ¿ambos trastornos es una enfermedad? Se podría decir que sí. En tu carrera, en tus prácticas que estás llevando, ¿has tenido alguna experiencia con algún niño con TEA? La verdad sí, he trabajado alrededor con 5 niños que ya tienen el trastorno, en este caso de TEA, entre la edad de 10 a 3 años. Inclusive, como le mencioné anteriormente, yo ya he llevado lo que es un curso en ADACTA, que es una asociación que se encarga especialmente de tratar con esos niños. Y en base a ello me ha ayudado también a profundizar con eso, y gracias a eso también he trabajado con estos niños ya mencionados.
Por ejemplo, en el primer momento que, como me manifiestas, tú ya has trabajado con un niño con TEA, ¿no? Que ya has trabajado con un niño o con un niño con TEA. ¿Qué es lo que te impactó en ese momento, en el primer momento que tú lo viste? La verdad, más es el momento de regularse, porque cada niño con TEA tiene una manera de regularse, ya sea con, digamos, con cremitas, con masajes, o en este caso algún estímulo que le ayude a calmarse. Y es en base a eso, en parte, que tienes que conocer a tu niño cuando estás trabajando, qué cosas son las que le gustan, qué cosas son las que les gustan, porque los niños son más excepcionales, inclusive con las comidas. Hay que tener en cuenta con las texturas. Claro, con las texturas. Por ejemplo, al niño con el que estoy trabajando ahorita, que es de 5 años de edad, le gustan las texturas que son crocantes. No le gusta otro tipo de comida, sino es crocante. Claro, porque si hablamos de una textura que le va a disgustar, por ejemplo, digamos, lo que es un plátano, ¿no? Nosotros como neurotípicos no sentimos lo del plátano, que tiene una textura muy singular, que ellos mayormente lo toman como, digamos, que lo rechazan, ¿no? Claro, tienen inclusive hay unos alimentos en los cuales ellos no pueden ingerir, por ejemplo los que tienen demasiado gluten, o en este caso que tienen la azúcar elevada o la lactosa. Son algo que influyen en su comportamiento y como que lo estresan mayormente y generan esos estereotipos con mucha más profundidad en el comportamiento del niño. Dime, cuando quizá algún papá en algún momento, tú ya has tratado con los papás de niños que has trabajado o que has guiado, Claro. Quizá te hayan preguntado o esté equivocada, ¿por qué su hijo no te mira? No te han preguntado, ¿por qué mi hijo no me mira? Algunas veces sí han preguntado acerca de sus comportamientos. Uno de ellos como que mencionan que ellos no miran directamente a los ojos, o cuando le hablas están mirando por otra parte, pero ellos al mismo tiempo sí te escuchan. En este caso se le da a conocer al padre el por qué el niño en este caso no presta esa atención, porque más se distraen por lo que son los colores, las texturas que le rodean, pero en realidad sí te están prestando atención y te escuchan, aunque a veces parece que no. Quizá has observado al niño, que tú que eres maestra sombra de un niño, has sido maestra sombra. Soy maestra sombra. Eres maestra sombra de un niño con TEA. ¿Has observado que quizá él lleva algún muñeco, algo que lo conecte con su casa, con su hogar? La verdad, yo llevo trabajando con ese niño desde que tenía 3 años. A él le gustan los rompecabezas. Los 3 años sí llevaba lo que era los rompecabezas para poder familiarizarse e interactuar o integrarse, digamos, en el grupo donde estaban, porque ya sabemos que los niños pequeños son demasiado orgullosos, son tan así, y eso les estresa. Pero ya alrededor de los 4 años ya comenzó a dejar eso, y a los 5 ya comenzó a ser un poquito más independiente con él mismo y no necesitar de algún objeto, en este caso alguna cosa que necesite tener presente para tener recalcado eso. Entonces, el niño al cual eres maestra sombra, ¿en qué grado de TEA lo pones? En nivel 1. Nivel 1. Entonces, que digamos que vendría a ser como un niño de Asperger, ¿no? ¿No tiene problemas al hablar? Sí, habla, pero no lo que necesita expresar, solamente divaga palabras. Palabras necesarias que él usa, ¿no? Entonces, Anaí, muchas gracias por nuestra, ¿cómo se llama? Por aceptar nuestra invitación y por darnos a conocer más de lo que has llevado, de lo que estás llevando en tu carrera. ¿Cómo ves el papel del psicólogo en el acompañamiento de un niño con TEA? La verdad es que en parte el psicólogo necesita estar desde el principio, desde que se detecta en este caso el trastorno en el niño, porque le va ayudando en este caso con las terapias como la ocupacional, que es importante y fundamental desde un principio, entre otras terapias que le van a ayudar, como te mencioné anteriormente, a independizarse desde muy pequeño, a hacer las cosas por sí solo. En parte también tener en base a lo de la familia, que necesita llevarlo consecutivamente a estas terapias. No es que solamente una vez al año o una vez al mes, sino que esto tiene que ser recurrente, ya que se sabe que él es primordial para que el niño vaya poco a poco creciendo en base a sus conocimientos e independencia. ¿Qué opinas del diagnóstico temprano? Diagnóstico, o sea, cuando los niños con TEA son diagnosticados mayormente a temprana edad, ¿cómo se llama?
el psicólogo va a trabajar el cerebro va a tener mejor, ¿cómo se llama? Van a poder trabajar mejor con un niño que sea detectado a temprana edad a un niño que es, por ejemplo, detectado a los 8 años. Claro que se va a poder trabajar con ambos, ¿no? Pero el cerebro no va a tener no va a responder igual. Claro, en eso sí tienes razón. Es una diferencia muy grande cuando un niño se detecta desde los primeros signos y síntomas que van mostrando a un niño cuando ya está, digamos, adolescente o en la edad de la pubertad. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño está el acompañamiento por parte del psicólogo, o en este caso si necesita algún doctor de antemano, también está con el apoyo y también por parte de la familia. En cambio, un niño, lo contrario, que no haya recibido terapias a temprana edad o no haya tenido en este caso un acompañamiento como lo que es un psicólogo, o en este caso también un maestro sombra, que es lo que ahora solicita en este caso en los colegios, ya que se sabe pues que es un poco más complicado, porque un niño en lo cual necesita y requiere un solo docente que lo esté observando en este caso, o que tenga sus necesidades básicas, en este caso como el conocimiento. Volviendo a la pregunta, hay que tener en cuenta que eso también juega un papel importante en la familia, porque ya puede ser que ya se haya detectado en este caso los signos y síntomas en el menor, pero cuando la familia no lo acepta, en parte es un poco más complicado, porque mayormente lo niegan, siguen creciendo un niño, lo normal, pero no se llega pues a nadie, aquí el afectado es el niño. Por ende es una gran diferencia pues en parte a ambos niños. Entonces, por ejemplo, es muy importante el diagnóstico temprano, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, hay niños con TEA que no están preparados para el cambio. La verdad no. Y más cuando se sienten solos o no tienen alguna ayuda de antemano, porque es mucho más difícil a un niño regular enfrentar el mundo de afuera, o en este caso cuando ella inicia lo que es el inicial, poder incluirse en la misma sociedad o las normas que se establecen en esa misma. ¿Qué te sorprendió o te marcó estudiando lo que es el TEA? En parte más es la reacción de estos niños ante los estímulos estresantes, ya que en parte ellos no saben cómo expresar sus emociones, y mayormente lo expresan a través del llanto o el enojo, que es golpeando cosas o mostrando las estereotipias, en este caso en su comportamiento. Y es en parte más conocer a profundidad a los niños con los que tú estás trabajando, para poderlos conocer y poder detectar en este caso qué es lo que está pasando o qué es lo que necesitan, porque no saben expresarlo. Podrán hablarlo, pero es muy distinto a una persona regular. Y me estás hablando de un neurotipo. Claro. Por ejemplo, el grado 1, el grado 2, el grado 3 son 3 tipos de nivel con TEA, ¿no? Claro. ¿Qué entiendes tú? Por ejemplo, en el nivel 1 es un poco más complicado, pero se puede llevar. Manejable. Es manejable ante el ambiente. Lo más que necesita una ayuda de antemano, quizás para poder aprender, cortar los conocimientos de mejor manera. En el caso número 2, en este caso también necesita el apoyo, pero es un poco más difícil, digámoslo ahí, porque se le dificulta más relacionarse con los niños. Mayormente se cierra su círculo y se establece ahí. En el nivel 3 es mucho más complicado, porque no solamente se necesita del maestro sombra, sino también en este caso de otros profesionales que lo incluyan antemano, porque mientras más alto sea el nivel, inclusive se requieren de medicamentos para poder controlar sus estereotipias, o en este caso la agresividad que muestra el mismo paciente. Anaí, un consejo que les pueda dar a los papás, a nosotros como estudiantes. En este caso, el principal consejo sería la paciencia con estos niños, ya que necesitamos entenderlos desde su punto de vista, tratarlos con amor a ellos. Sabemos que los comportamientos o las estereotipias que muestran en este caso no son tan controlables como un niño regular, sino que se necesita mucho más amor y paciencia al momento de enseñarles e incluirles en a la misma sociedad. Tenemos que entenderlos y en este caso ser tolerantes con ellos. Gracias. Bienvenidos al podcast El arte de ser diferente. Como primer episodio trataremos el trastorno del espectro autista. Estamos con la licenciada
María Fernanda Arellano Tijero, buenas noches. Usted es licenciada en psicología y acompañante terapéutica en el Colegio San Luis González. Sí. No soy mamá con alguien con TEA, pero sí he visto casos, ¿no? ¿Qué es un acompañante terapeuta? Un acompañante terapéutico es quien acompaña, quien es el soporte en el día a día de la persona que tiene el diagnóstico de autismo, ¿no? Él le aporta seguridad, hace que prevalezcan los derechos del menor y eso, ¿no? Su soporte en el contexto en el que se desarrolla. ¿Usted como psicóloga conoce estrategias para abordar una crisis de TEA? Sí, de igual forma el espectro es muy amplio, entonces cada persona que tiene el diagnóstico tiene un sistema de funcionamiento a nivel cognitivo diferente, ¿no? Una crisis que tiene una persona X no la va a tener la misma persona Y, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, no van a ser las mismas estrategias para una persona y las mismas estrategias para otra, ¿no? Conforme avanza el tiempo, se va conociendo qué es lo que más le ayuda, qué tipo de estrategias le ayudan. Algunos son más visuales, entonces, por ejemplo, los pictogramas, ¿no? Los pictogramas les ayudan a determinadas personas, ¿no? Dentro de los pictogramas también tenemos los animados y los que son también reales, ¿no? Que son los que últimamente se están viendo que es una estrategia que les ayuda bastante, a regularse. De repente también llevarlo a un espacio de calma, ¿no? Separarlo del ambiente donde está fomentándose la crisis para llevarlo a un espacio de calma y se pueda regular. No son diferentes, como te digo, infinidad de estrategias, pero sobre todo tienes que conocer bien qué provoca el desborde, ¿no? Para ahí enfocarse.